En este video aprenderemos sobre las razones trigonométricas. Primero, debemos identificar dos conceptos importantes para las razones trigonométricas. Primero, las razones trigonométricas solamente se trabajan con triángulos que son rectángulos, donde un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Segundo, debemos identificar los lados del triángulo rectángulo. Entonces tenemos que enfrente del triángulo rectángulo siempre voy a encontrar la hipotenusa y la vamos a designar con la letra H a la hipotenusa. Enfrente del ángulo que vamos a trabajar, que es el ángulo A o el ángulo alfa, siempre vamos a encontrar el cateto adyacente, el cateto opuesto. Y el lado que me sobró lo vamos a llamar como el cateto adyacente. Identificando los lados, entonces podemos generar las razones trigonométricas. Entonces tenemos primero el seno de A sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente corresponde al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y las funciones cotangente, secante y cosecante son inversas a las funciones seno, coseno y tangente. Entonces empiezo. Cotangente va a ser la inversa de la tangente, o sea que si tangente es cateto sobre cateto adyacente, pues cotangente va a ser lo opuesto, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante va a ser la inversa del coseno, o sea, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante va a ser la inversa de la función. Entonces me quedaría, voy a graficar únicamente la última, cosecante va a ser la inversa de la función c. Entonces esa me quedaría como inversa de la siguiente forma. Me quedaría hipotenusa sobre el cateto opuesto. Ahora escribiéndolo como letras, entonces tengo que en mi triángulo el cateto opuesto corresponde a A, la hipotenusa corresponde a C y el cateto adyacente corresponde a B. Entonces, de acuerdo con eso, entonces voy a utilizar tres letras. Voy a utilizar la A, voy a utilizar la B y vamos a utilizar la letra C. Con esas tres letras que corresponden a A, que corresponde a C y que corresponden a B, vamos a reescribir nuestras razones trigonométricas. Entonces, cateto opuesto, ¿quién es? Cateto opuesto es A. Entonces, A sobre la hipotenusa, ¿qué es quién? C. Entonces, sobre C. Cateto adyacente, ¿qué es? Cateto adyacente es B. Bueno, entonces B sobre la hipotenusa, que es C. Cateto opuesto, ¿quién es? Entonces, cateto opuesto es A sobre cateto adyacente, que es B. Y haciendo el mismo proceso puedo reescribir las otras razones trigonométricas escribiendo B sobre A, C sobre B. Voy a señalar, marcando esta es la opuesta de esta. Entonces quedaría B sobre A, la opuesta de esta que es C sobre B y la opuesta de esta que sería C sobre A.
Ok, ahora vamos a el ejercicio número 4 de nuestra guía. Ustedes desarrollarán el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5, pero los tres primeros ya fueron explicados en clase. Vamos con el punto número 4. En el punto número 4, entonces me piden que yo debo resolver los ejercicios que tengo aquí. Voy a tomar el ejercicio C. Con el ejercicio C voy a resolver el problema. ¿Listo? Este es mi ejercicio C, para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces empiezo. ¿Cuánto vale A? La primera pregunta. Entonces, según el ejercicio, A vale 2, B vale 1 y C vale raíz de 3. Entonces voy a mi ejercicio y hago los cambios respectivos. ¿Cuánto vale A? A vale 2. ¿Cuánto vale B? B vale 1. ¿Cuánto vale C? C vale raíz de 3. Ahora vengo a mi ejercicio y empiezo a resolver el problema. Entonces, voy a utilizar el ángulo C. El ángulo C corresponde a este ángulo que está aquí. ¿Entendido? Para que lo tengan en cuenta. Ese es mi ángulo C. Entonces, como ese es mi ángulo C, entonces vamos a empezar a resolver el problema. Para el ángulo C, ¿quién es el cateto opuesto? Recuerden que teníamos que averiguar quién era CO, quién era H y quién era CA. Ese es el primer paso para resolver el problema. Entonces empecemos. H, ¿dónde está H? H es A, que es 2. Cateto opuesto para C, entonces el cateto opuesto va a ser el que está enfrente. Este que está aquí, enfrente. Ese va a ser mi cateto opuesto. ¿Y quién va a ser el cateto adyacente? El que sobró. Y ahora empiezo a cambiar mis razones trigonométricas. Seno, que es, según vimos en el apartado anterior, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces me va a quedar raíz de 3 sobre 2. ¿Quién es coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. 1/2. ¿Quién es tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Raíz de 3 sobre 1. Que corresponde a raíz de 3. Cotangente, entonces serían las inversas de las que tengo aquí. Entonces cotangente es la inversa de la tangente. Entonces me quedaría 1 sobre raíz de 3. Y recuerden que aquí deben racionalizar. Secante sería 2 sobre 1, que sería igual a 2. Y cosecante es 2 sobre raíz de 3. Y aquí también deben racionalizar. Les repito que racionalizar, multiplicar por la raíz. Raíz de 3 sobre raíz de 3. La raíz que está en su divisor. Y eso les va a quedar 2 por raíz de 3. 2 raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3. Raíz de 9. Pero ¿cuánto es raíz de 9? Raíz de 9 es 3. Entonces le queda 2 raíz de 3 sobre 3. Y lo mismo deben hacer en este punto que está aquí. Deben ustedes hacer lo mismo que hicimos en el punto C de cosecante. ¿Listo? Y así resuelven los demás ejercicios de este punto. En el punto número 5, ¿qué debemos hacer? Entonces nos entregan varios ejercicios y voy a resolver el A. El A dice seno de teta igual a 4/5. Entonces aquí ya coloqué el ángulo teta. Este es el cateto opuesto, es el cateto adyacente, esta es la hipotenusa. Entonces, 4/5. Voy a ubicar el 4/5 aquí en mi ejercicio. ¿Listo? Entonces me quedaría así. Donde este es 4 y este es 5. Según sabemos, 4 es cateto opuesto, o sea que 4 está aquí.
y 5 es la hipotenusa, entonces 5 está aquí. ¿Quién me faltaría encontrar? A cateto adyacente. ¿Cómo deben encontrarlo? Como lo hicimos en el tema anterior, usando teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado. Y deben resolver el problema. Entonces aquí me quedaría 5 al cuadrado, 25, igual. Y aquí me quedaría cateto opuesto, 4 al cuadrado, 16, más. Y aquí me quedaría que esta es mi pregunta, que es la que voy a resolver. Entonces resuelvo esto y me quedaría que 25 menos 16 es igual a x. 25 menos 16 es igual, a x al cuadrado. 25 menos 16 es igual a 9, que es x al cuadrado. Saco raíz para quitar el cuadrado y me queda que raíz de 9 es 3. Y aquí me queda que esto es x, significa que el cateto adyacente es 3. Y con esto empiezo a resolver las demás razones trigonométricas, que serían coseno, cateto adyacente, que es 3, sobre la hipotenusa, que es 5. Tangente, cateto opuesto, que es 4, sobre cateto adyacente, que es 3. Y los van sacando de aquí de la parte superior. Lo marco. Cateto opuesto, que es 4, y cateto adyacente, que es 3. Y ahí los ubican. Y en la segunda parte, pues lo que hago es invertir los valores. Entonces me quedaría que aquí tengo cotangente 3 cuartos, la inversa de la tangente. Voy con la segunda, secante 5 tercios, la inversa del coseno. Y por último, cosecante, que sería 5 cuartos. Y así deben resolver los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5.